Quiero agradecer al Foro Económico Mundial la posibilidad de reunir estas voces para debatir sobre la región y sobre nuestro continente. Una presentación rápida porque no necesitan de mucha presentación. El presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo y expresidente de República Dominicana, el señor Leonel Fernández, gracias por estar con nosotros. Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y expresidente de Colombia, gracias por acompañarnos también. Y Ricardo Villela, vicepresidente ejecutivo del Itaú Unibanco, gracias también por estar con nosotros. El presidente González llegará en breve. En cualquier caso, caballeros, me gustaría comenzar hablando de la región y hablando de economía. Qué mejor que un foro como este. Hemos oído en los últimos meses, repetidas veces, se ha acabado esa época dorada. Si lo ponemos parafraseando lo que decía un informe económico, se acabó la fiesta. Y estamos en esta posfiesta, una posfiesta que no se está presentando fácil para muchos sectores y sobre todo para los más desfavorecidos. Está cayendo la inversión extranjera en el continente, caen los precios del petróleo, se aprecia el dólar, la previsión de crecimiento es plana. Los economistas coinciden en señalar que ante una crisis hay una oportunidad. Voy a comenzar preguntándoles, ¿cuál es la oportunidad que ustedes ven hoy para el continente americano? Señor Fernández. Bueno, muchas gracias por esta gentil invitación a participar con tan distinguidos colegas y amigos en este panel. Ciertamente, el ciclo de bonanza económica, la llamada década dorada en la región, ha terminado. Y se debe a un conjunto de factores, externos e internos. Ciertamente, en términos de lo que tiene que ver con el crecimiento, si estábamos creciendo antes entre un 4 y 5%, hoy las proyecciones son de que América Latina va a crecer un 0,5%. Fundamentalmente en Sudamérica, porque debemos distinguir entre la parte de México, Centroamérica y Caribe y la parte de Sudamérica. La parte hacia el norte, la parte de México, Centroamérica y Caribe, al estar más integrada con la economía norteamericana, que ha estado creciendo sobre la base de aplicación de políticas neokeynesianas de estímulo al crecimiento entre un 2,5%, esa región del mundo ha tenido mayor estabilidad y mayores niveles de crecimiento. En el caso de América del Sur, más integrada con la economía china en la exportación de productos básicos, con la desaceleración de la economía china, pues ciertamente ha sido más impactada. Entonces, usted habla de oportunidades que pudieran surgir en el marco de la crisis. Bueno, miremos, por ejemplo, en el caso que tiene que ver con China. Si hay una desaceleración del crecimiento en China y al mismo tiempo una transición hacia un modelo de exportación y manufacturas hacia uno de consumo interno, pues bien, muchas de las manufacturas que han estado operando en China, que tienen que ver con textiles, equipos médicos, que tienen que ver con plásticos, pudieran trasladarse hacia América Latina creando nuevas empresas. Esa es una posibilidad. ¿Es China esa oportunidad hoy para América Latina? América Latina, primero, no es una región muy homogénea, es una heterogénea. Tenemos que entender cada caso y dividir en bloques, en clúster de América Latina. Claramente, la fiesta ha terminado, la década de prosperidad terminó, ahora entremos en la década de la austeridad. Es muy importante hacer los ajustes en América Latina. Sin duda, China es una fuerza que mueve y demanda los productos exportados por América Latina. Los vientos, presidente, bienvenido. Los vientos no son tan favorables, están de testa ahora América Latina. El super cycle de las commodities, como mencionaba el presidente, ha terminado. Los precios de nuestras principales commodities de exportación bajaron más del 50%, el cobre, el petróleo, la soya, todas las exportaciones que teníamos. Por eso las cuentas fiscales externas bajaron muchísimo. Vemos la América Latina y sus fundamentos macroeconómicos distintos en la región. Por ejemplo, mi país, Brasil, Argentina, Venezuela, con distintos grados de vulnerabilidad, y tenemos que hacer las reformas, los ajustes necesarios en nuestros países, apretar la parte fiscal, ajustar la política monetaria, en contraste con Chile, Colombia y Perú y Uruguay, que donde hay oportunidad y la desaceleración es menos fuerte. Entonces la oportunidad está en América Latina también, depende de nosotros manejarla. China, oportunidad interna. Estamos planteando cuál es el reto en esta situación de final de fiesta.
en América Latina y les pido brevedad en la concreción. Señor Samper, ¿cuál es la oportunidad para el continente? Bueno, generalmente los latinoamericanos cuando hay un cambio de ciclo decimos, bueno, ahora ¿quién podrá salvarnos? Yo creo que la salvación de la región en este momento está dentro de la región misma. Tenemos un bajo porcentaje de comercio intrarregional del 18% frente a la Unión Europea que tiene un 60%. Podemos expandir el comercio intrarregional. La mayor parte de ese comercio intrarregional son manufacturas. Ahí están las posibilidades de hacer una segunda revisión en la región que hay que hacer, que es reindustrializar la región. Creo que ahora nos dimos cuenta que necesitamos diversificar la estructura productiva y retomar el camino de la industrialización. Hay el desarrollo de unas empresas llamadas multilatinas que han venido creciendo en los últimos 10 años a una tasa superior al doble del crecimiento de toda la inversión extranjera en la región. Y esas multilatinas, que son empresas nacidas en la región, que están invirtiendo en la región, pueden ser otro factor. En síntesis, tenemos una gran oportunidad para salir del modelo extractivo de desarrollo que hemos tenido durante muchos años, en que vivimos de lo que producimos dentro de la tierra o por fuera de la tierra. Ahora tenemos la posibilidad de agregar valor a lo que tenemos a partir de una simple premisa, y es que tenemos una región quizás la más rica en recursos naturales. Es creerse lo que somos, una apuesta por creerse lo que tenemos, nuestro propio potencial, escuchado en nuestras dos últimas intervenciones. Señor González, muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón por la tardanza. Pero no se preocupe, la logística a veces es complicada. Bienvenido. ¿Qué oportunidad le ve usted al continente hoy? Pues yo soy, a contracorriente siempre soy muy optimista, ¿no? Optimista con la región. Creo que hay situaciones de dificultad que son muy diferentes. Quizá la situación más difícil de todas es la de Venezuela, pero después hay situaciones de dificultad, Brasil, etc. Pero coincidiendo con lo que acabas de decir, realmente yo creo que si hubiera una crítica que hacer respecto de lo que ha pasado en la época de bonanza, es que no se ha aprovechado la bonanza para diversificar y crear una economía productiva y competitiva capaz de insertarse dentro de la economía global. Y ahora hay que hacerlo en una época menos positiva, relativamente menos favorable, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo aprovechando no solo que es una región muy, muy rica con muchos recursos, pero aprovechando sobre todo el capital humano que tiene, la capacidad de imaginar, de crear, de innovar de la gente de la región. Y yo creo que ese es su mayor y su mejor recurso. Pero como siempre, creo que no hay que hacer evaluaciones de carácter global. Yo creo que hay muchas Américas Latinas unidas por unas señas de identidad, pero que no es la misma. Incluso la situación del Pacífico y del Atlántico, hemos hablado muchas veces, las economías del Pacífico tienden a ser más abiertas, las del Atlántico tienden a ser más intervencionistas, y no todos los países han sufrido por la caída de los precios del petróleo, sino que lo diga mi amigo Leonel Fernández. Usted ya pone sobre la mesa uno de los puntos importantes, y le voy a hacer caso. Usted menciona Venezuela. No me gustaría entrar ya tan directamente en esa patata caliente, si se puede decir así. Fíjense, hemos hablado de la economía. Desde el punto de vista político, América Latina ha visto cómo en la última década crecía un modelo que ha venido a llamarse el modelo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Un modelo que hoy, como mínimo, para los amantes de ese modelo, presenta grandes interrogantes. Interrogantes en su viabilidad, interrogantes en su defensa de los principios democráticos. Permítanme recordar, se cuestionan las alternancias. Vean lo que ha pasado en Argentina durante tanto tiempo, hoy con Macri, en Venezuela, vean Bolivia, Ecuador. En Brasil tenemos a una presidenta salpicada por un escándalo de corrupción. Luego, si quieren, entramos y hablamos a fondo de Brasil. La independencia de poderes. El canal en el que trabajo hace 2 días mostraba imágenes que, si me permiten, increíbles, de represión a población que en Venezuela quiere comprar alimentos básicos y no tiene la oportunidad, sale a protestar en su derecho democrático y se encuentra que la policía bolivariana reprime de una manera brutal, si se me permite. ¿Es el final de un ciclo, señor Fernández? Sí, bueno, primero tratar de entender conceptualmente qué es eso de socialismo en el siglo XXI.
¿verdad? Porque se ha interpretado de distintas maneras. Yo creo que en el fondo está la relación Estado, mercado, sociedad. Ha habido una concepción de la política económica en el sentido de que si el Estado juega el rol fundamental en el fomento de políticas desarrollistas, entonces estamos hablando de populismo o de neopopulismo. Si partimos de una premisa de que es el mercado el único motor posible que rige las relaciones económicas, caemos entonces en el extremo del neoliberalismo. Yo creo que lo que ha faltado es una combinación entre Estado y mercado, es decir, trascender entre el neopopulismo y el neoliberalismo. En América Latina quizás lo que hemos visto justamente es el predominio de un tipo de modelo de desarrollo fundamentado en el Estado o en el mercado. Entonces, en cuanto a qué significaba exactamente el socialismo del siglo XXI, bueno, algunos hablaban de socialdemocracia, otros hablaban de que podía ser un modelo neopopulista. Incluso habían quienes satirizaban y hablaban de una izquierda carnívora y de una izquierda vegetariana y hasta una izquierda caviar. En fin, que no sabemos bien en términos ideológicos de qué estamos hablando. Ahora, lo que sí siento, si me permite ya concluir esta parte, es que no solamente es América Latina, es el mundo. Yo creo que a partir del impacto de la crisis financiera global ha habido un cambio estructural fundamental, no solo en América Latina, sino en todas partes. Ha habido dos corrientes, una corriente que procura salir de la crisis sobre la base de políticas de estímulo al crecimiento, modelo Estados Unidos y Obama. Hay otra que es la de aplicar políticas de austeridad en el marco de una recesión, provocando estancamiento, provocando inconformidad social y turbulencia política. El caso es Europa. Entonces, América Latina lo que ha tenido es un efecto tardío de la crisis financiera global y hoy estamos viendo esa inconformidad y esa turbulencia política. Siguiendo ese esquema, no podemos caer en los falsos dilemas, de dejarnos encerrar en que esta es una pelea entre neoliberales vergonzantes y populistas sinvergüenzas. Yo no creo que aquí haya una guerra de modelos. Es más, creo que si algo demostró eso que tú llamas la primera década, que fue una década larga, porque en realidad fueron casi 12 años, hasta el 2014, es que todos los países de la región, sin excepción y sin consideración a que fueran de derecha o de izquierda, se dieron cuenta de que después del ajuste social de los años 90 y con los costos sociales que pagó la región por la aplicación de unas medidas de carácter mercadista, para no llamarlas neoliberales, que tiene su estigma de por sí, la región había perdido en legitimidad. Y todos los países, sin excepción, hicieron inversión social. Y el gran logro de la región entre el año 2002 y el año 2014 es que sacaron 180 millones de personas de la pobreza. Y el gran desafío que tiene la región, Felipe, en este momento, es ver cómo esa gente no se devuelve. Ya las cifras de la CEPAL indican que hay entre 8 y 10 millones de personas que por cuenta de esta crisis económica han regresado a la condición de pobreza que tenían antes. Sería desastroso para la región que el costo de esta crisis terminara en que los logros que consiguieron todos los gobiernos, no solamente los socialistas, todos, entendiendo que tenían que invertir en lo social, se devolvieran. Creo que es el gran desafío de la región. Antes de pasarle la palabra al señor González, pero en esa dicotomía que usted plantea, ¿coincidiría usted conmigo que en ese modelo de socialismo del siglo XXI, modelos de izquierda, si le quieren llamar, como lo ha dicho, modelos populistas, decía el señor González, el señor Fernández, perdón, ahora hay un fracaso en la defensa de los mínimos democráticos? Hablábamos de alternancia, hablábamos de independencia de poderes, hablábamos de represión, y eso sí se concentra en esos gobiernos de ese lado de la balanza. Sí, pero tiene que tener en cuenta otros factores. Y voy a poner el caso de mi país para no meterme en corral ajeno. La figura de la reelección sin equilibrio de poderes ha producido en todos los países de la región, no solamente países socialistas, una concentración de poderes. Colombia. Caso de Colombia, el presidente puede nombrar cada 4 años, los presidentes podemos nombrar 2 personas del Banco de la República, ternar 2 a la Corte Constitucional, ternar 2 o 3 quizás a la Corte Suprema. ¿Qué pasa? Que con la reelección, como no se reequilibraron los poderes, finalmente los órganos de poder terminaron en control del Ejecutivo, y lo mismo sucedió en otros países. Así es que yo sí creo que ese es un reto pendiente. Pero, como yo tengo que reivindicar mi región, en los últimos
30 o 40 años la región ha votado 117 veces. No ha habido una sola ruptura democrática. Y creo que eso avala esta condición de la región, que es un activo hacia adelante, de que aquí se sigue votando y actuando en democracia. Ya me parece interesante que usted, como secretario general de la UNASUR, haga esa concesión en un foro como este. Muchas gracias. Señor González. Vamos a ver, ¿en qué marco nos movemos? Nos movemos en un marco de crisis de gobernanza de la democracia representativa en todo el mundo. Vale con Estados Unidos, vale con lo que ha pasado en Austria, vale con las últimas elecciones de Italia. Le puedo seguir poniendo 1000 ejemplos. Lo que hemos considerado durante tantos años, que la democracia se fundamenta en la centralidad, en torno al centro se articulan las mayorías, incluso que son las clases medias las que sustentan y hacen poderosas y fuertes a la democracia. En este momento eso está en crisis, entre otras cosas porque el propio modelo de la economía global es un modelo que está produciendo una desigualdad. Por cierto, en el Foro Económico Mundial ya se dijo en febrero, una desigualdad que plantea problemas de sostenibilidad. Y yo no estoy hablando de ideología. Socialismo del siglo XXI, que a veces se presenta como un socialismo del siglo XIX, diría Fernando Enrique Cardoso, como una utopía regresiva, ¿no? Pero no estoy hablando de la ideología. Más bien en eso me acerco a lo que ha dicho hace poco tiempo Evo Morales, que decía, no, la ideología está bien, pero si no da de comer, no parece que esté tan bien, ¿no? Y era una buena aproximación a decir, usted, no utilice la ideología como una coraza para echar la culpa a los demás de sus fracasos como gobernante, de su gestión económica, etc. Por tanto, digo, no es tanto que haya un ciclo que está cambiando, porque vamos a ver, a mí me gustaría saber cuántas empresas ha estatalizado Lula da Silva durante su periodo en Brasil. Pocas, ¿verdad? Ninguna, vale, esto. Y todo el mundo tiende a decir, Brasil, Argentina, bueno, todos, el modelo es el venezolano, el socialismo siglo XXI y tal. Bueno, pues no lo es. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué le va a pasar a los gobiernos? Los gobiernos que estaban en el poder en la crisis, en la implosión de Lehman Brothers, pagaron algo que no era su responsabilidad, pues la pagaron. Los gobiernos que han ejercido el poder en la crisis de las materias primas, en la bajada de las materias primas, lo van a pagar. Muchos de ellos tienen un color ideológico más o menos a la izquierda. Pero coincidiría conmigo que lo están pagando más caro los que se alinearon en el modelo del socialismo del siglo XXI que los que no lo hicieron. Por ejemplo, que yo la verdad es que no se alinearon. Dice, vamos a ver, con todo respeto a Venezuela, me cuesta trabajo porque no parece que perdió la credibilidad. Lo que ha pasado en Venezuela no ha pasado en ningún otro país de la región, ¿vale? Por eso la situación de Venezuela es una situación límite que exige una respuesta y ojalá que sea por el diálogo. Pero cada vez que comparan Venezuela con Argentina e incluso con Ecuador o con Bolivia, digo, no, lo que ha pasado en Venezuela no ha pasado en ningún lado. Punto. Lo que está pasando en Venezuela. Sí, lo que ha pasado, quiero decir, como modelo acelerado por el problema de la caída del precio del petróleo, etc. Hay un factor común. En Venezuela salieron de la pobreza extrema mucha gente. Claro, el gobierno que los hace salir en un determinado periodo se lo apunta, pero lo mismo se lo podía haber apuntado Santos en Colombia, porque también salieron mucha gente de la pobreza. Era el mismo modelo. Hombre, no parece, ¿no? Ahora las cosas están más difíciles y hay que... No, digo, se ríen por ahí, es que hay algunos que dicen que sí, ¿no? Que Santos se está contagiando de no sé qué cosa. Hay de todo, ¿no? La política, como es poliédrica, da para todo, incluso para abusar del lenguaje, es decir, cada uno la barbaridad que se le ocurra, como yo ahora. Estoy diciendo todas las que se me ocurren. Pero no se crea que aquí va a acabar el tema de Venezuela. Sí quiero cerrar la ronda. Volver a su pregunta, la esencia de su pregunta inicial, si al final del ciclo, eso que estamos. Yo diría con relación a esa parte de la pregunta, es que sí estamos en un final de ciclo, inicio de un nuevo ciclo, que es un nuevo normal, que es un nuevo normal de menor crecimiento
para América Latina como un todo, en cuanto no cambiamos el modelo de negocio, la plataforma, la diversificación de nuestra economía. Y como vemos, los dividendos de las reformas de los 90 están terminados. Entonces, básicamente, la región latinoamericana necesita un paso más allá. Y como vemos en propio Chile, visito cada 15 días Chile, es muy difícil de encontrar y suplantar las demandas sociales que tiene un país en un ambiente de crecimiento más bajo. El rule of thumb es mitad del crecimiento que hemos tenido en el ciclo de commodities anterior y con ingresos fiscales menores. Ese otro aspecto del escenario. Entonces, para crear una salida más fácil, los gobiernos necesitan, de hecho, aprobar las reformas tan necesarias para aumentar lo que decía Felipe González, la productividad, la inversión, atraer inversión para el país y, consecuentemente, generar crecimiento económico y bienestar para la población, para no generar las protestas que hemos visto con menores grados de violencia, ¿no? En el caso de Venezuela, un caso aparte, demandando mejores servicios públicos de calidad. Entonces, hay optimismo, hay oportunidad de mejorar mucho en la América Latina y vemos que en los rankings de competitividad global, infelizmente, hemos underperformed. Y cuando vemos Brasil, por ejemplo, el número de 75, Argentina, 106, Chile es mejor de nuestra región en el ranking de 35, vemos que esta encuesta tenemos que trabajar para mejorar esas condiciones de nuestros países. Entonces digo que estas crisis, que su pregunta nuevamente, generaron sí oportunidad de cambio, principalmente cambio político, que sé que vamos a discutir más en secuencia, o que pasó en Argentina con un gobierno más market friendly, o que pasó en Brasil con impeachment constitucional de la Dilma Rousseff, que está pasando en el Parlamento de Venezuela, y etcétera. Creo que es un cambio para mejor. Enseguida ¿no? vamos a hablar de Venezuela. En cualquier caso, ya que menciona Brasil, un segundito, me gustaría, usted menciona juicio político de Dilma Rousseff. ¿Es esto lo que está pasando en Brasil, una pelea dentro del partido, o va a ser una oportunidad para que realmente cambien las cosas en Brasil? Yo veo como una oportunidad. Esa crisis, como los chinos, el mismo símbolo, crisis y oportunidad, el mismo símbolo. Yo veo que ese modelo exhaurido del socialismo del siglo XXI, del populismo, que vendió una cosa a la población, entregó otra completamente distinta, no tuvo éxito. Entonces, en cuanto mantuvieron las reformas, equilibrio fiscal, toda parte de inflación, los pilares que Fernando Henrique Cardoso dejó, eso fue bien, especialmente un ciclo económico favorable. Pero cuando cambió eso, había una rejección de 75% por parte de ese gobierno. Entonces, dentro de la Constitución, se cambió, se hizo todo el proceso de expurgo de la presidenta, que demuestra la fuerza de las instituciones y la madurez de la democracia brasileña para, en agosto, oficializar este impeachment, tener un gobierno de transición que haga las reformas necesarias para dejar un legado para que Brasil vuelva a tener un crecimiento sostenible dentro de su plataforma democrática. En el caso, si me permitiera decir que, dado el nivel de corrupción o de casos que planean sobre miembros del Congreso, parece que va a ser una cosa harto complicada. Señor Fernández. Solamente para puntualizar acerca de si en América Latina asistimos en estos momentos a un fin de ciclo. Yo comparto más con Felipe con la idea de que asistimos a un fin de ciclo a escala mundial. Y podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Europa, a partir de la crisis financiera con Lehman Brothers, 2008, hasta el año 2015, 23 elecciones fueron celebradas en Europa y de esas 23, 21 gobiernos las perdieron. Podía ser un gobierno de derecha, ganaba la izquierda. Si estaba la izquierda en el poder, ganaba la derecha. Francia, estaba Sarkozy. Sarkozy pierde y llega el Partido Socialista con François Hollande. Pero hoy día, ¿verdad? Usted nota, digamos, cómo la extrema derecha del Frente Nacional, de la familia Le Pen, amenaza con poder ganar hasta las próximas elecciones. Usted toma el caso de España. Estaba el Partido Socialista Obrero Español gobernando cuando llega la crisis. Bueno, la crisis trae al poder al PP, pero la crisis a su vez ha engendrado nuevos actores políticos no conocidos, pasando previamente por las protestas sociales, el movimiento de los indignados en Europa y especialmente en España. La credibilidad de los que han gobernado.
pero es por el impacto de la crisis. En ausencia de esa crisis no se da ese fenómeno. En los propios Estados Unidos vamos de un extremo al otro, desde el movimiento Occupy Wall Street hasta Donald Trump. Eso hablaremos al final del debate. Alegre, tienes que conectar el tema político con el tema económico. La mala economía siempre trae mala política. Y parte de lo que se está... ¿No sería la mala política que trae la mala economía? Las dos, pero en este momento la mala economía y la crisis económica destapó una serie de problemas políticos y problemas de gobernabilidad. Yo quiero retomar, no es que quiera llevarte al tema político, pero voy a retomar algo de lo que dijo Felipe que es muy importante. El telón de fondo de lo que está pasando políticamente aquí en la región es una crisis del sistema de representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que están fallando los partidos, que están fallando el sistema presidencialista, que es de los pocos regiones en el mundo donde subsiste el sistema presidencialista, y a mi juicio hay unos poderes fácticos que están alterando fuertemente la gobernabilidad. Son actores que están haciendo política, grupos mediáticos, grupos económicos, jueces que están metidos a hacer política, judicializando la política, organizaciones no gubernamentales. Esos poderes fácticos están haciendo política sin responsabilidad política y en ausencia de los partidos. Así como le venden a uno hoy día leche sin lactosa y azúcar sin fructuosa y cerveza sin alcohol, ya le están vendiendo política sin políticos, que es una manera de acabar con la política. Pues precisamente donde parece que a veces es difícil comprar es en Venezuela. Ahora que decía usted lo de las ventas, y permítame el juego de palabras fácil. Señor González, usted mencionaba Venezuela, creo que es un tema que es el más grave que hoy tiene desde el punto de vista político la región. En eso creo que nadie en este panel disiente. Hay una propuesta de diálogo. Hay quienes dicen que diálogo es darle respiro a un gobierno que necesita tiempo. ¿Usted está a favor de ese diálogo? Sí, y además con respuesta a esa inquietud, sí, claramente sí. Y además me sorprendía porque al final cambiamos este panel. Solo quiero decir algo, por favor, para que no quede como que yo lo consiento. No hay nada peor que un populismo de izquierda más que un populismo de derecha. Así que este rollo de que el populismo es de izquierda, que se lo pregunten a Donald Trump, que le voy a hacer un monumento y darle las gracias porque está demostrando al mundo que puede haber un populismo xenófobo, excluyente y desde luego muy de izquierda no, para entendernos. Por tanto, aclarado esto, que me parece repugnante el populismo de uno u otro signo, en Venezuela hace falta diálogo, punto y coma. Pacto, punto y coma, reconciliación. Si es diálogo para ganar tiempo, quiera ganarlo quien lo gane o quien pretenda ganarlo, tiene que saber que lo único que no tiene Venezuela es tiempo, que el tiempo se agotó, que el diálogo es el mejor de los mecanismos imaginables en una sociedad muy crispada y muy dividida, el mejor para pactar acuerdos respecto de las crisis, hay una triple crisis que tiene el país, pero que no queda tiempo. ¿Pero qué debe incluir ese diálogo? Porque hablar de diálogo es muy bonito. Yo creo que nadie está en contra del diálogo. Nadie está en contra. ¿Cómo va a estar en contra del diálogo? Ellos lo saben y llevan su hoja de ruta. Si a mí me preguntan, el señor director general de UNASUR y los mediadores que han puesto sobre la mesa la necesidad del diálogo, que digan lo que digan, por primera vez ha aceptado el gobierno de Venezuela sentarse a dialogar. Bueno, como hay mucha crispación, es decir, sin condiciones. Es verdad que para dialogar no hay que poner condiciones, salvo que se considere una condición que se cumpla la Constitución. Eso no es una condición. ¿Y eso se está cumpliendo ahora? No, yo creo que no. Por eso digo, se puede avanzar. Vamos a ver. Yo veo, con perdón, no lo hemos hablado, y me reservaré para hablarlo en algún momento. Eso es. Vamos a hablar después. Yo veo que hay una crisis institucional gravísima, pero no es la crisis institucional tan grave porque afecte a 30 millones de venezolanos como la crisis socioeconómica y el agobio de la escasez. Esa afecta a 30 millones. Pero la crisis institucional
Afecta a todos porque es instrumental. La Asamblea no funciona. Pasa lo contrario de los jueces estrellas. Allí los jueces se estrellan porque están a la orden del Ejecutivo. No son estrellas. Hacen lo que le dice el Ejecutivo. 19 leyes apoyadas por el Parlamento recién elegido en diciembre, 18 declaradas inconstitucionales. Usted no pueden tener más capacidad de acierto. Por lo tanto, hay un sándwich institucional. Lo digo de manera distendida. Hay que acabar con eso. Hay que pactar que se cumpla, lo mismo que en el tema socioeconómico. Voy primero con Fernández y luego para con... enmarcar un poco, porque aquí nos toca, como dice Felipe Real, nosotros estamos promoviendo el diálogo. Y un poco el argumento que tenemos una muy buena relación con la oposición. Quiero decir que nosotros no solamente hablamos con el gobierno, que sí hablamos, también hablamos con la oposición, con los múltiples sectores de la oposición, que es uno de los problemas más complicados que tenemos. Y yo lo que les he dicho, miren, ¿por qué no siguen el ejemplo de lo que pasó en Colombia? Nos demoramos 50 años en darnos cuenta que la salida era política. Segundo, cuando nos dimos cuenta que la salida era política, cada cual le pidió al otro como concesión que le concediera lo que se debía discutir en la mesa del diálogo. Usted deme como concesión para sentarme lo que yo voy a discutir con usted en la mesa del diálogo. ¿Para qué entonces el diálogo? Y tercero, lo más doloroso, pasaron 280.000 muertos, mientras que nosotros hicimos los esfuerzos que está haciendo el presidente Santos en La Habana y que merecen todo nuestro respaldo. Lo mismo está sucediendo en Venezuela. Hay mucha desconfianza. Nosotros lanzamos una misión electoral en diciembre que no creyó nadie que iba a llegar a ninguna parte. Decían que iba a haber fraude, violencia, muertos. ¿Qué pasó? Nada. La oposición ganó la asamblea. Y como dice muy bien Felipe, en este momento lo que hay que hacer es ponerlos a convivir. ¿Qué quiere el uno hacerle un reclamo al otro? Hágaselo en la mesa de negociaciones, hágaselo a través de un diálogo. No sigamos en esta campaña que lamentablemente los medios estimulan mucho. Esto es un pugilato mediático que está acabando con los venezolanos. Ahora, el doctor Leonel Fernández forma parte del comité. Tengo que defender a los medios se fijan en las cuestiones de actualidad y lo que pasa en Venezuela realmente es importante, por eso los medios estamos ahí, no porque queramos estimular. En cualquier caso, antes de darle la palabra al señor Fernández, ¿usted está a favor de que el referéndum revocatorio se haga este año intentando ser constitucional? La posición de UNASUR es muy clara. Nosotros estamos de acuerdo en que el referendo revocatorio es un mecanismo que está en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Bolívar y de Bolivariana de Venezuela. La puede utilizar cualquiera de los sectores políticos. ¿Este año? Es que nosotros no somos los que fijamos los plazos. Perdón, es que la gente dice, ¿por qué no fijan la fecha? Hay una reglamentación, no se la voy a echar porque me como todo el tiempo. Pero hay una reglamentación que hay que seguir. Ahora, si esa reglamentación se puede dar este año, perfecto. Si no se puede dar este año, el año entrante. Lo que pasa es que cuanto más se alargue es más tiempo y más tensión. Señor Fernández y después señor González, por favor. Sobre este aspecto. Sí. Sí, bueno, lo que podemos decir como experiencia ya acumulada es que tanto por parte del gobierno como de la oposición se ha expresado una voluntad de proceder hacia el diálogo y la comprensión de que solo a través del diálogo puede haber una solución pacífica que sea favorable al interés nacional de los venezolanos. La agenda que se ha pactado fundamentalmente tiene tres ejes temáticos. En primer lugar, el respeto institucional entre los poderes públicos, es decir, que se reconozca el Ejecutivo con la Asamblea Nacional y que por consiguiente el TSJ, el Tribunal Superior Judicial de Venezuela, no anule las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional por el simple hecho de que no satisface lo que considera el Ejecutivo. Hay que entender que este aspecto jurídico enmascara realmente una lucha de poder. En el fondo eso es. Y en ausencia de pero esa lucha de poder... La enmascara, la descara. O la descara. Lo que estamos planteando en el marco del diálogo es que esta lucha de poder se lleva a cabo en el marco institucional. En segundo término, estamos hablando de una comisión de la verdad, justicia y reconciliación que abordaría el tema referente a los presos políticos. Aquí hay, digamos, opiniones divergentes. Desde el ángulo del gobierno se considera que algunos de los que hoy están privados de libertad incurrieron en acciones sediciosas, subversivas, orientadas hacia el derrocamiento por vía ilegítima del gobierno. En la oposición se considera lo contrario. Entonces, una comisión de la verdad que establezca los hechos, fije imputaciones y resuelva sobre la base de conceder libertades. En tercer lugar está el tema económico y social.
En el tema económico y social, en el corto plazo está lo relativo al abastecimiento en medicamentos y alimentos. Ahora bien, para resolver la estabilidad macroeconómica en el corto plazo, una serie de medidas que hemos expresado a través de UNASUR. Eso no va a resolver definitivamente el problema. Luego de una aplicación de medidas para restablecer la estabilidad macroeconómica y reactivar el crecimiento, posteriormente hay que plantearse una reforma estructural integral. Señor González. Sí, vamos a ver. Por acercarme a la línea de razonamiento, ¿el revocatorio se puede hacer este año? Por supuesto. Si el Consejo Nacional Electoral cumpliera con los plazos establecidos por el sistema, claro, en 5 días hubiera validado o no la firma. Se han invalidado, son pequeños detalles, se han invalidado 600.000, entre ellas la de Capriles, que firmó ante todas las cámaras de televisión, y la consideran una firma invalidable. Pero bueno, eso es lo de menos. El revocatorio es un derecho de los ciudadanos. Es una figura introducida por Chávez, absolutamente anómala en los demás sistemas, porque él consideraba que había 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, y un cuarto poder que era el popular. La traducción de poder popular es que los ciudadanos pueden revocar a sus representantes. Por tanto, no es un derecho de los representados, sino de los representados. Y hay una agenda tasada, obviamente, que son 5 días hábiles. Pues... Está muy claro. ¿5 días hábiles? Son 5 días hábiles para cualquiera de nosotros, ¿no? Pero si hay 2 días de trabajo en una semana, 5 días hábiles es como un mes. O sea que depende. Sí, pero fíjense... No, no quiero perder el humor. Había una propuesta de los anarquistas de mi tierra que querían una semana de 35 horas y un día de 4 horas y 1 hora de 20 minutos, que estaba bien para definir una jornada. Entonces, eso da plazos distintos, ¿verdad? Entonces, mire, le diré a Lionel, que me estoy encantado de poderlos ver, y seguramente que hablaremos más de esto. Una de las leyes declaradas inconstitucionales, lo diré arbitrariamente por la Sala Constitucional nombrada entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, es decir, en el periodo en que se perdió la elección y todavía no se había nombrado la nueva asamblea, es la ley de amnistía. Luego, el problema de los presos, más allá del debate de si son políticos o no políticos y tal, ese estaría resuelto por la ley de amnistía. Bueno, la ley de amnistía está anulada. Si hay una comisión de la verdad, que me parece una buena idea, insistiré con los que me pregunten de la oposición, y también con el gobierno, una comisión de la verdad tiene que ser paritaria, de unos y otros, para comenzar. No puede ser que el presidente de la República, aunque fuera de buena fe, dijera, comisión de la verdad, presidente fulano de tal, miembros 80, la oposición tiene 4 puestos, cuando quiera que se incorpore. Señor Samper. Por tanto, perdón, no lo digo. No, pero una aclaración, porque ese es pero la Comisión de la Verdad puede... Hay un tema importante que quiero dejar claro. La Comisión de la Verdad se sienta, como pasa después con el desabastecimiento, que os contaré una anécdota que puede ser un buen argumento. Si se sienta la Comisión de la Verdad, en el primer acto puede decir todas las gentes que van a ser investigadas para esclarecer los hechos con voluntad de reconciliación, esperan en libertad, no en la cárcel. Mira, el 90% de los venezolanos, encuestas de UNASUR, quieren que los dirigentes se sienten a dialogar. ¿Y por qué? Porque están viendo unas dificultades económicas inmanejables. Por eso el enfoque que hemos planteado nosotros es el de que solucionemos el telón de fondo, vamos a solucionar el telón de fondo, que es el tema económico. Y la propuesta que hizo UNASUR, que se presentó la semana pasada, que trabajamos con el equipo económico, básicamente dice lo siguiente: vamos primero a trancar la hemorragia, que es la distorsión cambiaria, con un tipo de cambio de flotación para que se vuelva a ver un precio de referencia para los mercados, que es algo no socialista, digamos, para ponerlo en esos términos. Segundo, vamos a cerrar la herida, y es que démosle el subsidio no a las cosas, sino a las personas. Ernesto cree que lo que es de sentido común no es socialista. No. Si no, es de sentido común. Yo soy un socialista felipista, la propuesta sobre el tipo de socialista felipista. Pero
Entonces, vamos a darle el subsidio a las personas. Perdón, es que vale la pena que se sepa cuáles son las bases del subsidio a las personas. Hoy se le está dando el subsidio a todas las cosas. Por eso yo explico que los colombianos van a comprar a San Cristóbal. Les vale 10 veces menos todo. Y los venezolanos buscar medicamentos claro, aquí, a lo que dé lugar. Entonces, y la tercera, que es muy importante. Sí es cierto, como se está proponiendo, que hay que diversificar la economía. Desde la época de Carlos Andrés Pérez, Venezuela está tratando de salir del modelo petrolero. Pero, ¿sí o no? vamos a ver, ustedes están planteando diálogo y yo creo que aquí no hay ninguna nota disonante. Entonces, Pero coincidirán conmigo que es muy difícil dialogar cuando hay dirigentes de la oposición que están encarcelados. Hay lo que la comunidad internacional reconoce como presos políticos. ¿No es hora de que para llegar a ese diálogo se llegue claramente a la libertad de presos políticos? Porque usted hablaba del proceso, pero se están vulnerando los derechos de esos, sean políticos o sean sediciosos, pero su proceso legal no está siendo respetado. Nosotros tuvimos una primera reunión exploratoria del diálogo con la participación tanto de la oposición como del gobierno y se aceptó la agenda temática. Y dentro de la agenda temática, el tema de los presos políticos está justamente en la Comisión de la Verdad. Luego, no puede ser una precondición la puesta en libertad para dialogar. Del diálogo sale la puesta en libertad. Pero vamos a decir, puede ser el comentario primer acto. rápido. Disculpe, un comentario rápido. Adelante. En ese sentido. Como brasileño, y creo que Brasil es un actor importante en la región y puede ayudar en esta dirección. Uno, con la prensa libre, abierta para mostrar a la sociedad brasileña qué está pasando en Venezuela, que ¿verdad? No es solo una crisis económica, política, pero una crisis humanitaria. Dos, ahora con un nuevo gobierno, sin tanta ideología del siglo XXI, y que quiere ayudar, y con José Serra, delante del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo creo que Brasil puede se posicionar y ejercer mejor su liderazgo para ayudar justamente en esas cuestiones, incluso dialogar para soltar los presos políticos, que es un absurdo. Y otra cosa, el hecho de callar era como consentir, y Brasil estaba callado con relación y silencioso con relación a la situación dramática de Venezuela. Creo que ese no es el caso, ya fue escrito un manifiesto, una posición, y creo que nos voluntariamos para ayudar en toda la solución de esta cuestión tan dramática. Tengo la obligación de recordar que en Venezuela, ustedes hablan de diálogo, pero hay medios de comunicación que siguen censurados. Sí. Y no solo el que yo trabajo. No solo por eso, claro. Y hay una presión a los medios. Usted defendía la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso fundamental, libre, democrático a lo que está sucediendo. Y esto hoy no pasa, digamos, señor Samper. Nosotros o trabajamos en las soluciones o nos metemos en el debate del diagnóstico. Yo no voy a controvertir los diagnósticos porque Venezuela no tiene tiempo para seguir haciendo diagnósticos. Yo creo que Venezuela está claro para mí lo que hay que hacer, que es poner a convivir los dos poderes institucionales, y eso es una tarea importante. Si se quiere sacar los presos, estoy de acuerdo, hay que sacarlos institucionalmente a través de este mecanismo, hay que reequilibrar las cargas entre ellos, pero sobre todo hay que solucionar el problema económico. Pero quiero hacer una pequeña aclaración a Villela Marino, porque la presidenta no está condenada. Nuestra posición clara es que se abrió un juicio, y esperamos que durante esta etapa ella tenga el derecho a la legítima defensa, y me preocupa que hay algunos sectores que ya dan por hecho que en agosto va a ser condenada la presidenta. Eso no es un juicio. Tanta posibilidad tiene de demostrar su inocencia como de que le puedan demostrar su culpabilidad. Entonces, independientemente de cualquier juicio, nuestra posición en el Brasil es que la presidenta en este momento tiene que garantizarle el derecho a la defensa, y hasta que no se le demuestre en un juicio que es culpable, ella va a ser la presidenta constitucional de Brasil. Todos los derechos serán garantizados. Brasil es una democracia madura, está pasando un periodo de crisis, está siendo testada en stress test, pero todo será respetado, desde el derecho de los 200 empleados que tiene, el avión, comida, defensa, abogados, para perseguir eso. Pero claro que analizando los escenarios tienen que ser lo que es más probable, lo que es menos improbable, y cada día, verdad, se queda más complicada con las pruebas y datos que vienen con la prensa, con las delaciones de eso. Pero entonces, este gobierno de transición no está totalmente
sacramentado, oficializado, tenga que aguardar este periodo, que es extremadamente normal, pero dada la probabilidad del escenario, vemos que ese será el gobierno de transición que tardará hasta 2018, donde tendremos elecciones abiertas en periodo normal democrático. En esta actualización... Permítame un comentario. A ver, que siempre nosotros vivimos legislaciones electorales que parecen pensadas para hacer imposible el gobierno. Y Brasil es un caso. ¿Puede hacer una ley electoral que dificulte más todavía la posibilidad de hacer gobiernos estables? En eso nunca se reflexiona. Ahora que hay una crisis en la que se acusa a Dilma Rousseff, y es verdad que por el momento no con mucho equilibrio en el derecho a la defensa, bueno, se la acusa desde fuera. En el Parlamento yo he seguido los debates y no he visto ni un solo argumento que se atenga al contenido del impeachment. Se ha dicho de todo, pero bueno, de todo, pero no eso. Pero bueno, quiero decir, por favor, tenemos problemas de legislaciones electorales. Y hay una cosa que le va a servir a Lionel, que lleva la parte del paquete económico, que dice que sí, Venezuela se resiste a reconocer que está en una emergencia, aparte de la broma de que lleva desde enero gobernando sin la autorización de la Asamblea, por decreto de emergencia económica que le da plenos poderes, que ha prorrogado ya 2 veces, añadiéndole a la emergencia económica la excepción, lo cual es un reconocimiento bastante claro de que hay una emergencia económica. La parte de alivio de esta cuestión es que yo, que soy viejo, ahora me dicen allí en España la vieja socialdemocracia, yo soy viejo y socialdemócrata, luego soy viejo socialdemócrata. Ahora me he encontrado con que Anguita, que era un dirigente comunista, pre-eurocomunista de toda la vida, es la nueva socialdemocracia. Pero bueno, le digo, en el año, cuando se cae la Unión Soviética, en el 91, siempre las relaciones con la Federación Rusa han sido complicadas, y lo son ahora. No hay falta más que ver la relación con Putin. El Consejo Europeo, del que yo formaba parte, decidió mandar ayuda humanitaria a la Federación Rusa, gobernando Yeltsin, después de la caída de la Unión Soviética, porque la situación era como la de Venezuela ahora, pero con frío, que con frío, donde hace frío se está peor. Y nadie se alarmó, tampoco se hizo exhibición. Venezuela está harta de ser solidaria con otros países, y no digo solo en el periodo porque todos los personajes han sido así. Hombre, que tenga solidaridad, yo pues quiero no estaría terminar mal. este panel, no podemos olvidar a Cuba. 50 años de relaciones inexistentes casi, de Guerra Fría en el continente, acabaron con la visita del presidente Barack Obama a la isla, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el nombramiento al menos o intento de nombramiento de embajadores, es decir, un proceso de reconexión. Quiero un comentario suyo antes de terminar, y yo les hago la siguiente pregunta. Con la eliminación de ese conflicto y el fin de la Guerra Fría en el continente americano, a determinados actores en la región se les acaba el monstruo, es decir, Estados Unidos ya no es aquel contra el que hay que pelear constantemente. Señor Fernández. Le respondo directamente, pero antes quisiera cerrar el tema de Venezuela con respecto al abastecimiento, si me lo permiten. No, pues es que se nos va el tiempo, tiene que ser muy breve. Muy ligeramente. Digamos, Venezuela hasta ahora ha cumplido siempre con sus obligaciones financieras internacionales. Por tanto, debería tener acceso a un financiamiento externo. Ahora, por los conflictos políticos internos, su riesgo país ha crecido mucho y, por tanto, las tasas de interés serían insostenibles. Lo que estamos tratando, a través de UNASUR, Felipe, de resolver, es el abastecimiento, tratando de acceder a un financiamiento externo con un préstamo puente, emisión de bonos o una línea de crédito. Pero el corredor humanitario que se ha propuesto una y otra vez en esa línea no ha sido aprobado. Yo pienso, es un poco una contradicción, ¿no? Pero vamos a ver, el tema de los calificativos en política siempre importa, ¿no? El sentido simbólico de las cosas. Lo que UNASUR está interesado es que vuelva la normalidad cotidiana a Venezuela, lo que significa que la gente pueda acceder a bienes en los supermercados, en los establecimientos comerciales, como debe ser.
Eso solo se resuelve si hay recursos disponibles en divisas para autorizar las importaciones. En eso UNASUR está trabajando y creo que estamos consiguiendo el respaldo de algunos países en Europa, especialmente empezando por España, que le pone el torniquete a la hemorragia, como decía Ernesto, a su momento. No es la solución, pero es el inicio de ponerle fin a la crisis que el país está viviendo. ¿Pero usted está a favor de ese corredor humanitario? Mire, nosotros no estamos para decidir como UNASUR. ¿Pero usted está a favor? Yo estoy de acuerdo con que en Venezuela puedan tomarse medidas que permitan el restablecimiento de la normalidad. Ya veo que no me va a contestar. Ahora, con lo de Cuba. Pero yo te contesto. La semana entrante va a estar una misión médica de UNASUR para el tema de medicinas, que va a evaluar cuál es el tipo de medicinas que se necesitan y cuáles son los canales de abastecimiento que se pueden utilizar. O sea, nosotros estamos trabajando en el mundo concreto, pero está buena la pregunta de Cuba. Permítame, le insisto, ¿el corredor humanitario es necesario? ¿Usted está a favor? Claro que hay que crear canales de abastecimiento rápido, los llamo yo. O sea, corredor humanitario, como está pidiendo. Es que aquí nos estamos todos yendo por las ramas, que si es humanitario, que si no es humanitario. Hay que trasladar medicinas y alimentos a abastecimiento rápido, entre otras cosas, para lo que estamos proponiendo, y es una tarjeta que beneficia a 3 millones de personas que puedan ir a reclamar su subsidio directamente, pueda operar. Ok, pero vamos a dedicarle con Felipe ahora un rato a eso. Pero Cuba, esta es una luna de miel, pero no hay matrimonio todavía. El matrimonio se va a dar cuando desembarguen comercialmente a Cuba y cuando levanten la base de Guantánamo. Y esperamos que no gane este Godzilla de Trump, porque eso sí acabaría con todo lo que se ha avanzado en cuanto a la recuperación de esta relación. A lo mejor lo arregla. Me sorprende que se atreva ahí con adjetivos tan... He sido benigno. No, le agradezco. Espero que esto no sea luego motivo para que este panel no se haga público. Vamos a ver, la normalización de las relaciones con Cuba, por llamarla en términos precisos, no solo la visita de Obama, las 2 visitas de Francisco y toda esta historia, hombre, es una de las grandes y buenas noticias para este continente en muchos años. Lo mismo que lo será cuando se firmen los acuerdos de paz, será la otra gran noticia. Por tanto, ese es un avance indudable. Yo creo que no es reversible y que quedan cosas por hacer. Ahora, que desapareciera del imaginario colectivo el imperio sería como que se desapareciera el Fondo Monetario Internacional. ¿A quién le íbamos a echar las culpas de las tonterías que hacemos si no tenemos que poner un imperio para echarle la culpa? Bueno, por eso digo, el imperio es un arma útil, sobre todo para los que dicen, hombre, en Cuba hubo un embargo. El embargo afectó al 30% de la parte del fracaso de la revolución que no diversificó la economía. Pues sí, puede haberlo afectado. Pero es que en Venezuela ocurre lo contrario. Los 800.000 barriles que todavía permiten ingresar dólares son los que compra el imperio. Que no será tan del mal, porque sigue comprando petróleo. No, vamos a ver. Quiero decir, hay que emplear las palabras, primero desdramatizarlas, que en eso es maestro Lionel, y segundo, emplearla en sus justos términos. Como el imperio amenazando en esta ocasión, pues no parece que sea una amenaza. El imperio es responsable de la crisis económica y social de Venezuela, pues parece que tampoco. Cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, sobre todo para salir de una manera realista, seria, diré la palabra maldita en la izquierda latinoamericana, y pragmática de la situación. Que pragma lo inventaron los griegos, ¿eh? ¿A usted le es sorprende, llevar las ideas, ¿eh? ¿A ustedes les sorprende que en esa... No, reingeniería me resulta tan horroroso como la arrogancia tecnocrática que se opone a la... Señores, no nos quedemos en la semántica que estamos finalizando. Sobre el tema de Cuba hay un aspecto que sí me gustaría pedirles un comentario. Aumenta la apertura, pero también aumenta la represión. ¿Cómo lo leen ustedes, señor Fernández? Bueno, primero el valor simbólico que tiene la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Le pone fin a la Guerra Fría en la región del Caribe y América Latina, con 50 años de retraso, para decirlo de alguna forma. En segundo lugar, creo que es un buen gesto hacia el resto de la región, que mira con simpatía de que efectivamente se puedan restablecer estas relaciones diplomáticas.
Tercero, también obedece a la agenda del propio presidente Obama, que está terminando su mandato cerrando heridas por todas partes. La presencia en Hiroshima es un valor simbólico también político, la visita a Vietnam y finalmente lo de Cuba, pues yo creo que, es decir, yo asumí una agenda de paz, una agenda de reconciliación y Argentina por igual, ¿no? De alguna forma. Bueno, entonces eso es el valor que eso tiene. La de Vietnam tiene más significación que esa, ¿eh? La de Vietnam, por supuesto, pero quiero decir... Un mensajito a Pekín que no está mal. Como añadidura, pero quiero decir, Felipe, ¿no? Estados Unidos en una guerra, la primera guerra que Estados Unidos pierde, la guerra de Vietnam, donde hay muchas heridas en Estados Unidos, personas que murieron, personas que fueron víctimas, y lo Hiroshima y Cuba yo creo que cierra ese capítulo de simbología de Estados Unidos reconciliándose con el mundo. No sé si el señor Villegas quiere hacer alguna referencia al tema de Cuba, porque estamos terminando. De Cuba creo que los expertos, hablamos de una isla después, la isla Brasil que habla solo portugués, pero en ese otro momento ya hablamos suficiente de la isla Listo. de Cuba. Señor González, sobre Cuba le ponía sobre la mesa el tema del aumento de la represión. Es que no es verdad. ¿No es verdad que no haya Vamos más a ver, represión? que hay en las últimas semanas hay más detenidos después de esto. Pero lo que ha aumentado, y eso lo vamos a vivir durante un tiempo, es la capacidad de comunicar lo que está pasando y de las denuncias. Por tanto, se están conquistando espacios de libertad. Hay respuestas por parte del gobierno de más detenidos, pero no van a ser respuestas permanentes. La adaptación va a ser muy difícil. Vamos a ver, el modelo ideal, a mi juicio, para Raúl Castro, hablo de Raúl, de Fidel, es el modelo de Vietnam. Pero claro, Vietnam está llena de vietnamitas y Cuba llena de cubanos, Caribe. Entonces, aplicarles el mismo modelo con distintos movimientos de cintura es más complicado. O sea, que el ritmo Caribe no es el ritmo Vietnam. Por tanto, en Cuba se está avanzando. Va a haber contradicciones, sin duda va a haber contradicciones. Y va a haber contradicciones serias. Pero, por favor, lo de Cuba, repito, es una esperanza. Ahora conocemos más lo que pasa, le guste o no le guste a las autoridades cubanas que conozcamos lo que pasa. Y lo conocemos día a día, permanentemente, gracias al esfuerzo de un montón de gente, tuiteros y gente de redes, etcétera. No es que nos estemos informando más por el Granma, que no parece. Cierra el señor Samper. ¿Usted qué prefiere, el modelo chileno o el modelo chino o el modelo soviético de transición? ¿Y usted? A mí me gusta el modelo chino porque fue un modelo en que manteniendo un control político pudo hacer una apertura social, una apertura económica. Hoy día tienen socios en todas partes del mundo frente a un modelo soviético que hizo una transición caótica a una democracia que todavía no está clara. A mí me gusta la democracia. A usted le gusta la democracia, pero pongámonos de acuerdo entonces qué es la democracia para usted y cuál es para mí. Creo que son diferentes percepciones. Entonces no se pueden establecer paradigmas dogmáticos sobre esto. Creo que en la medida en que Cuba avance va a tener la posibilidad de abrir sus canales democráticos, es lo que quisiéramos todos, pero también entiendo que en las circunstancias en que vivía ya hace 50 años le quedaba muy difícil perder el control político. Así es que creo que ahí nos vamos a poner de acuerdo. Y cómo no me gustaría a mí recordar que este foro algún día a lo mejor se hace en La Habana, pero hoy no es posible que se pueda hacer donde ustedes y esta audiencia puedan pensar. No crea que sería inimaginable, ¿eh? Incluso hoy. Llegará, supongo. Incluso hoy, ¿eh? Tengan en cuenta que se ha hecho el primer concierto de rock, que es más importante que este foro. Bueno, pues O no mal podemos... visto, por lo menos sí. No digo por la repercusión, no, la importancia se mide. Señores, muchísimas gracias a los cuatro por ser tan generosos en sus opiniones.